En una jornada profesional a la vez que familiar, miembros del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón, COITAVC, se han adentrado en el diseño, la biología, la cultura y la historia que ofrece el Jardín de las Hespérides en Valencia. Lo que pretendemos es dar a conocer a los colegiados y a la ciudadanía de Valencia en general pues esos otros espacios de interés de nuestra ciudad que no son tan conocidos y que pensamos que son muy interesantes de visitar y tener un detalle por profesionales de en qué consiste, cuál es el objetivo, qué especies hay, con qué fin se han diseñado. Un jardín urbano que nos adentra en la mitología griega de la mano del miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana, el profesor Ballester Olmos. Es un jardín culto, es un jardín de ver, de oler, de oír, incluso de tocar. Es un jardín que nos muestra desde algunos aspectos de la Valencia renacentista, en la obra que hacían aquellos lligadors d'horts, con los naranjos adaptados a las paredes, nos lleva a la mitología y nos explica la vida de Ere, Aretusa y Hesperia, las Hespérides, las hijas del atardecer. Las tres ninfas que cuidaban del jardín de la diosa Hera, donde había un árbol de manzanas de oro que proporcionaba la inmortalidad. Junto a ellas, cuidaba del manzano un fiero dragón a quien logró matar Atlas, el titán condenado a cargar el peso de los cielos. Según la mitología, cada gota de sangre dio vida a un árbol dragón, y las tres Hespérides fueron condenadas a la metamorfosis como chopo, sauce y olmo. Un jardín arquitectónico inaugurado en el año 2000, donde los bancales, el río zigzagueante y el bosque de naranjo amargo reproducen las singularidades de la huerta valenciana. Un jardín para conocer y, por supuesto, para inmortalizar.